Buenas tardes, buenas noches ya, porque es pasado de las 20 horas en todos nuestros países. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Marianela Bravo, directora de Cristo para todas las Naciones Chile. Y si quieren que los saludemos, pueden colocar su nombre y de dónde son, porque sabemos que tenemos amigos de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil también y posiblemente de otro país. Eh, bueno, como ustedes saben, ya estamos encima de las próximas fechas navideñas y también la festividad de Año Nuevo, y sin duda es muy diferente va a ser este año, ¿no es cierto? Estamos viviendo tiempos extraordinarios y esta pandemia ha sido devastadora en muchas áreas. Y es por eso que pensamos que el tema que queríamos traer ahora es justamente hablar del estrés, de la depresión, de la tristeza, la soledad, que a lo mejor se va a vivir en estas festividades, ¿no es cierto? Pero podemos sacar lo mejor de ello, ser positivo y de las malas enseñanzas o de las cosas que no nos gusta sacar lo mejor. Y por eso que está Fernanda Lago con nosotros, la psicóloga especialista en el tema, y creo que sí les va a gustar mucho. Fernanda. Ah, Bueno, primero que nada, buenas noches, para los que ya están en la noche, para algunos serán por ahí un poquito más temprano, más la tardecita. Bueno, es un gusto para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Así que bueno, si les parece, arrancamos ahora. sí, estamos bien. Perfecto, perfecto. Paso a compartir pantalla. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, comenzamos comenzamos un poquito viendo el tema, ¿no? Que incluso como que de la presentación parece como un poco, como que hay algo que no coincide, ¿no? Si bien la presentación tiene como un detalle apenas, como un decorado navideño, pero no coincide tampoco con la imagen, ¿no? Esto de pensar como quizás contradicciones o ambivalencias que podemos ver en esta época, ¿no? De cómo en un tiempo que se supone que es de festividad, de disfrute y un montón de otras cosas que vamos a ir viendo, cómo puede aparecer la ansiedad o la angustia, o quizá no aparecer y por ahí ya viene hace un tiempo, pero en esta época tiene como un empuje este, donde se manifiesta de una forma como mucho más clara o más evidente, ¿no? Y bueno, y la idea es un poquito esa del encuentro de hoy, poder, ay, perdón porque toqueteé mal el mouse y ya estoy de vuelta. La idea de hoy es un poquito esa, ¿no? Poder hablar de algunas cuestiones, naturalizarlas, poner sobre la mesa algunos temas que a veces son como, no sé si tabú, pero hay algunos mitos, o a veces también puede dar incluso hasta vergüenza o cierta incomodidad en tener que transmitir o hablar con alguien y decir que por ahí uno se está sintiendo de una forma que capaz que no es como la social o culturalmente aceptada para este momento, pero lo que encontramos es que en realidad es un sentir del que nadie está libre de poder vivir en algún momento de la vida y que hay muchas más personas por ahí transitando una etapa difícil en este momento de lo que podemos llegar a creer, ¿no? Bueno, y para empezar, vamos a aclarar como la importancia de lo que es contextualizar un poco, ¿no? ¿Qué pasa en esta época? Y sobre todo en este año tan particular, ¿no? Entonces, si bien vamos a hablar de algunas cuestiones que por ahí son, que pueden ocurrir, y de hecho ocurren en un diciembre de cualquier año, en este año hay algunas situaciones que se han visto de forma mucho más agravada, ¿no? Entonces podemos pensar que a esta altura del año, ya con un año recorrido, con distintas situaciones familiares, de salud, aún sin entrar en lo que es como contexto COVID, ¿no? Pero a esta altura del año siempre hay, ¿no? Ese cansancio acumulado. eh, en Uruguay, por ejemplo, coincide todo en diciembre, ¿no? Entonces llega diciembre, se acercan las fiestas,
Por otro lado también mucha gente es como el último mes previo a salir de licencia, entonces abundan las reuniones de fin de año con amigos, con compañeros de trabajo, los amigos imaginarios en el trabajo para hacer los regalos, el cierre de las clases de todos los niveles educativos, educación inicial, escuela, liceo, facultad. ¿No? A su vez también, aparte de las fiestas, del cierre de cursos, también están los exámenes, empieza la época de exámenes, y aparte a todo esto comienza el verano, ¿no? Y las vacaciones. Entonces es como un combo de cosas que si bien pueden ser muy lindas y disfrutables, terminan siendo como un mes de unos de sobreestímulo, ¿no? Hay que hacer por un lado cierres y por el otro lado coordinar como un montón de cuestiones, entonces llega diciembre y ya tenemos que tener como todo calculado, las agendas, no siempre, pero muchas veces se llenan de eventos y reuniones de fin de año, que a veces con personas que no vimos como hace 2 años, pero no importa, es fin de año y hay que reunirse y hacer un cierre, ¿no? Y entonces a veces le sumamos más acelere a lo que el mes de por sí ya trae, ¿no? Y nos llenamos de un montón como de una organización donde tenemos que tener todo organizado, pautado horarios, dejar cosas concluidas en el trabajo, en el estudio lo mismo, los actos de fin de año en las instituciones educativas, entonces es como un montón de cosas, ¿no? Entonces llega el año y aparte de ir haciendo como algunos cierres, es como que ya tenemos que ir planeando, o acá en Uruguay al menos pasa ya, y tener medio planeado todo, dónde pasamos la fiesta, con quién se va a encargar de qué, quién se va a encargar de qué cosas, conseguir regalos, ya tener cronograma organizado también lo que son las vacaciones de verano, que muchos las comienzan a finales de diciembre, dónde ir, bueno, si se alquila, si no, bueno, son un montón de cosas que se gestionan en un mismo mes y por más que muchas de esas sean motivo de disfrute, terminan siendo un agobio también, ¿no? Y bueno, ya entrando un poquito más en lo que es la particularidad del 2020, tenemos un cansancio aparte que se ha acumulado por los estados adaptativos. ¿Qué son los estados adaptativos? Fue, por ejemplo, el comienzo, cuando surgió el tema del COVID, y de este lado, ¿no? Del mundo, China quedaba muy lejano, las probabilidades uno las veía siempre pocas. Acá en Uruguay a veces tenemos ese dicho de que lo que pasa en el mundo acá es en el último lugar donde llegan las cosas, ¿no? Para bien, para mal, no discriminamos. Ponemos el dicho ese para todo, eh, pero finalmente llegó, ¿no? Fue continente por continente, hasta que al final la situación por COVID fue una realidad para el mundo, de ahí no también se empezó a circular el término de la pandemia, esto que parecía tan lejano y algo como despreocupado, pasó a ser parte de la realidad y del día a día. Esto trajo un montón de cambios. Para muchos, al principio que me compartían, fue hasta como un tiempo de descanso, las primeras 2 semanas, ¿no? Que venían de un ritmo muy desacelerado, y esto fue como el obligue de todo el mundo a parar, pero eso fue al principio, ¿no? Después empezaron a ver que esto no era solamente un par de semanas, que esto continuaba, que empezaba a afectar el tema de la salud, que afectaba el tema laboral, la economía, la convivencia, surgieron en muchos hogares, muchos conflictos, no es ajeno a nosotros los índices de violencia doméstica que se han disparado, esto de la convivencia continua, esto de tener unos recursos sociales coartados, ¿no? Entre otras situaciones, ¿no? Bastante difíciles y complejas. Se incorporó el teletrabajo, ¿no? Todo lo que fue escuela, trabajo y todo pasó a estar dentro de casa. Surgieron consultas por estrés y por distintas otras cuestiones, cómo gestionar distintos ámbitos de la vida dentro de la casa de uno, que aparte también cada casa tiene sus particularidades, no es la misma el que tiene más espacio para desplazarse, que donde es un lugar más pequeño, y ahí tenían que circular lo que era trabajo, estudio, también pensando si hay niños, adolescentes, ¿no? También en aquellos lugares que hay una computadora sola, bueno, ¿cómo hacemos para rotar, para los distintos horarios? Y si justo, esto pasó mucho en familias que habían 2 niños o más, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos si justo los dos tienen clase en el mismo horario? Pero yo también preciso la computadora para trabajar, ¿no? Bueno, entonces
el acceso a Internet, ¿no? Entonces empezaron a surgir un montón de cuestiones a las que en muy poco tiempo hubo que empezar a dar respuesta, y toda esa tensión, como pasó al principio, esto del principio un poco más como indiferencia, esto de, que es como una idea bastante común a veces a nivel humano, ¿no? Esto le pasa al otro, a uno no. Después pasar como un estado ¿no? de estrés importante y la ansiedad se disparó, y creo que es una imagen mundial que recorrió distintos países, ¿no? Las cuestiones de esto de la gente poco menos que asaltando los supermercados por papel higiénico, ¿no? Donde primaban como más esas reacciones como un poco más desde lo primitivo, pero de lo primitivo en una cuestión de lo más de sobrevivencia, ¿no? Más como por ese lado ahí, ¿no? Y de que el miedo como emoción, las emociones no son buenas ni malas, lo vamos a ver ahora después. Todas las emociones nos hablan de algo y son respuestas a situaciones que vimos. El tema es que cuando hay una emoción que se dispara tremendamente, y sobre todo el miedo, que puede llegar a ser irracional, nos lleva a tener conductas desmedidas, y en parte fue también como lo que ocurrió, esto de estoquearse de papel higiénico y cosas, pensando que uno se tenía que atrincherar en la casa y que no iba a volver a salir hasta, no sé, 3 meses después, ¿no? Y cómo en esos momentos, donde priman como las emociones más intensas y de una forma que no logramos cómo equilibrar, bueno, de eso también surgen también como respuesta a nuestras acciones, que van a la par de esa emoción desmedida, ¿no? Entonces, esto fue un estado adaptativo. Pasamos como un poco de la indiferencia, o no la indiferencia, pero bueno, creer que esto no iba a pasar, a de repente un pico de estrés y de ansiedad, porque aparte al principio no se conocía casi nada de esto, y todo aquello que uno desconoce en general teme, porque no sabe cómo enfrentarlo, no sabe a qué atenerse. Después de pasar de ese estado frenético en que le echábamos alcohol a todo lo que se movía, pasamos a un estado en que tuvimos que relajar, sobre todo en aquellos países que hubo como una meseta donde se contuvo un poco, ¿no? En otros lugares no ha sido así. Y eso es como un estado adaptativo, pasar como del pico de sanitizar todo y de estar como atento a todo, a pasar como decir, bueno, nos podemos relajar un poco, porque ese estado de intensidad y de atención y de alerta, un ser humano no lo puede sostener infinitamente, porque es sumamente agotador para el cerebro, mentalmente, pero también para nuestro cuerpo, y ni hablar de para nuestra área afectiva, no lo podemos sostener. Entonces esos son como estados adaptativos, ¿no? Va pasando el tiempo y se van midiendo. También la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, históricamente el ser humano lo que busca es anticiparse y conocer para poder controlar. La meteorología, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos, es un caso de ello, ¿no? Buscamos predecir el clima para saber qué hacer, para saber si podemos programar una actividad al aire libre, para saber si el casamiento lo hacemos afuera, o si precisamos quizás alquilar un local cerrado, para ver si nos vamos de vacaciones a un lugar a otro, o si una semana o esperamos, bueno, y en fin, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, por naturaleza, que forma parte también como de la sobrevivencia humana, es esto de anticipar para saber a qué atenerse y poder prevenir y prepararse. El tema es que esta pandemia nos sacudió totalmente y nos dejó con muchas más preguntas que certezas, ¿no? Entonces surgen distintas preguntas. Bueno, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué va a pasar con mi salud, la de mi familia? ¿Qué va a pasar con el trabajo a nivel económico, a nivel, no solo económico de la economía propia del hogar, a nivel económico de un país? ¿No? Bueno, esto de las preguntas, de no saber qué va a pasar y de tener que haber aprendido o estar aprendiendo aún a convivir como con esa incertidumbre. Si bien se ha ganado un montón de territorio en lo que es conocimiento, y que el tema del COVID ya no sea algo tan como novedoso y ajeno, donde día a día se van haciendo como descubrimientos y se van conociendo distintas pautas y demás, pero estamos aprendiendo de una forma totalmente abierta y sin medición alguna a convivir de una forma muy abrupta con la incertidumbre. Esto que hablábamos también, el tema de las épocas, ¿no? De cómo hacer un ciclo, un cierre a nivel educativo, ¿no? Esto que tanto se ha hablado de, bueno,
Eh, ¿Qué pasa si los niños y los adolescentes, los jóvenes, los adultos que están estudiando alguna cuestión, bueno, pierden un año, ¿no? Y bueno, son todo cuestiones que se van trabajando en el día a día, que hemos tenido también que convivir de lleno con la frustración, esto que decíamos recién, con la incertidumbre más que con certezas, ¿no? Y bueno, lo vamos a seguir viendo un poquito ahora después, qué podemos sacar de todo esto que parece devastador por donde uno se lo mire, que esto de la incertidumbre, de cómo manejar la frustración, y ni hablar cuando a eso se le suman otras cuestiones, ¿no? Entonces, la importancia de contextualizar para poder entender también, para poder hacer como una pausa, este, y poder ver, bueno, a ver dónde nos encontramos, qué está ocurriendo ahora, a qué desafíos tenemos como que, ¿no?, que enfrentar. Bueno, si nos tenemos que enfrentar a algo, ¿qué recursos tenemos, ¿no? Pero bueno, a todo esto, esta época, se le suma también, como podríamos decir, entre comillas, las demandas de la época festiva, ¿no? Este, Pensar en esta época, y por eso también la idea de esta charla es algo que podemos aplicar para cualquier diciembre de cualquier otro año. En esta incorporamos algunas cuestiones, obviamente, por la realidad contextual que todos estamos viviendo. Pero pensemos también en estas demandas que siempre o suelen ser mucho más lo que nos resta que lo que nos suma, ¿no? Y una de estas demandas tiene que ver con el consumo, que no es un tema novedoso. Seguramente en otros lugares ya lo han hablado, lo han comentado, quizás en otras charlas han escuchado, ¿no? El tema del consumo a todo nivel, no solo cuestiones materiales. Uno hace consumo de un montón de cosas, consumo de pantalla, consumo de redes sociales, consumo de imágenes, de personas que uno sigue, que uno sigue a nivel de red social, consumo de, bueno, ni hablar de otras cuestiones como consumo de sustancias, consumo de compras desmedidas, consumimos un montón de cosas. El tema es cuando ese consumo se pasa de la raya y nos termina perjudicando más que beneficiando, ¿no? Y esta época está todo en venta, hasta la felicidad, y así lo he escuchado en distintas propagandas de tarjetas de créditos y bancos, este, donde muy astutamente el marketing, no por descalificar el marketing, nada por el estilo, pero en algunos sectores el marketing lo que hace a veces es como manipular al consumidor a través de emociones, que de hecho ahora hoy día casi todas las marcas, ¿no? Ya uno no vende un producto, uno lo que está vendiendo es un estilo de vida. Y ahí uno busca el público que uno al que quiere llegar, piensa en las características de ese público y ahí va dirigido todo el mensaje. Entonces una bebida, por ejemplo, ya no dice, bueno, es fría, refrescante, no sé, características de la bebida, ¿no? De esa bebida que yo quiero vender. Ya te vendo un estilo de vida, ¿no? Asociado a esa imagen, ¿no? La libertad, el hacer lo que uno siente y quiere, el seguir el corazón, eh, bueno, no sé, el formar parte de un grupo eh, socialmente aceptado y admirado, ¿no? Entonces se empiezan a jugar como un montón de valores, y con el consumo, no pasa algo muy diferente, ¿no? Todo está en descuento. Y si está en descuento hay que aprovechar, porque si no uno no es alguien muy vivo, por decirlo así, ¿no? Y aparece esta idea de, bueno, que algo esté en rebajas no quiere decir que se precisa comprar, ¿no? Pasa mucho con los niños en esta época, y esto pasa en distintos países, que a veces hay como un sobreexceso de regalos, donde el niño queda sobreestimulado, sobregirado, y parece que cualquier cosa puede estar al alcance de él. En general, lo he visto aparte en distintas situaciones. Lo que ocurre es que en esto de que siempre como un regalo más para abrir, nada termina teniendo demasiado valor, o no por mucho tiempo, ¿no? Entonces esto de uso, descarto, y uno diría, ay, pero este niño qué superficial, o qué poco valora. Bueno, hay que ver también desde el rol adulto qué le está diciendo, sin palabras, pero en esos actos, qué le está diciendo uno al niño, uno de que cualquier cosa que tenga se puede conseguir,
no importa que tengas 2 o 3 cosas que sean las que más te gusten y te agraden, sino que todo lo que encuentre y me parezca te lo voy a dar. Eso ya no me quiero ir de tema porque sería ir por otra línea, pero tiene un poco que ver con esta idea, ¿no? Recuerdo hace mucho tiempo una señora que me decía, no tengo plata para poder comprarle regalo a mis nietos, eran 4, creo, no tengo plata, entonces yo prefiero no ir a la casa de ellos, que no, eran casas distintas, ¿no? En un lado eran... Ay, a ver, perdón que hice una pausa porque la compu me está diciendo que me estoy por quedar sin batería, pero creo que fue una cuestión del cable, no más. Perdón, lo quedamos arreglando. Me parece que sí, que ya está, que fue eso nomás. Cualquier cosa, si ven que desaparezco, esperan que vuelvo en 2 minutos. Porque aparentemente está todo enchufado. Bueno, y la señora esta me decía esto, ¿no? Igual los nietos eran 2 nietos en una casa y 2 nietos en otra. Y bueno, y yo pensaba con ella después, ¿no? Bueno, pero ¿a vos te parece que tus nietos van a preferir que vos no estés solamente porque no puedas comprar unos regalos, ¿no? ¿Cuál es como la idea que tenés de tus nietos en relación al afecto que te tienen a vos? Y de esa forma, ¿qué le estás enseñando? Que uno es lo que tiene, ¿no? Todo esto conversándolo con ella, claramente. Para ayudar a reflexionar y a ver que a veces que no es tanto el niño, sino que tiene que ver con la imagen que yo le doy, porque si yo le digo, no te voy a ver porque no tengo plata para llevarte, de alguna forma le estoy diciendo, me tenés que querer o aceptar. Ay. Al parecer tenemos problemas con el internet de nuestra relatora, la psicóloga Lago, así que vamos a esperar unos minutitos o segundos y, y nuevamente nos vamos a conectar. Estamos solucionando un tema de la computadora que es increíble, pero se quedó sin batería estando enchufada. Pero ya la estamos reiniciando. Ah, qué bien, qué bien. Vamos a seguir en la computadora de Fernanda porque está ahí la presentación. Flavio, ¿podríamos pasar por mientras nuevamente el video, por favor? Y Fernanda nos va a avisar cuando ya esté lista. Bienvenido a vivenciar.net. Esperamos que usted encuentre aquí la orientación que está buscando. Usted puede leer nuestro contenido, descargar ebooks o conversar, interactuar con uno de nuestros voluntarios dejando su mensaje a través de nuestra plataforma. Usted puede sentirse confiado y cómodo de conversar con nosotros. Ofrecemos un ambiente seguro y confidencial para tratar lo que usted desee compartir. Esto es vivenciar.net. Te esperamos. Visite hoy mismo vivenciar.net.
Bueno, muy bien. Ya está Fernanda accediendo al link de Zoom. Son cosas que pasan. Yo pienso que esto es algo que le da dinamismo y realidad, porque somos personas que estamos trabajando en estos momentos y haciendo que esto sea posible. Igual pienso que la tecnología tiene muchas carencias y esto de Zoom ha sido una novedad para todos nosotros, porque nadie lo sabía usar, nadie sabía la existencia de estas plataformas, pero hoy en día ya nos estamos familiarizando a prepo. Ahí está Fernando otra Ahí vez. está Fernanda. Lo más insólito es que estaba con el cargador, entonces no sabemos qué pasa. Bueno, Se jubiló la computadora. Yo les dije que si desaparecía, aparecía en 2 minutos. Ahí Dicho va. y hecho. Sí, estaba Sigan. enchufado, pero es flojo y se ve que hizo ahí como un, bueno, un pequeño corto, no, interferencia. Bueno, muy bien. Nos habíamos quedado por acá. Ahí va. Entonces estamos hablando de este consumo, me voy a apurar un poquito porque me colgué. ¿No? De la importancia también de qué es lo verdaderamente importante en esta época. Realmente le damos más importancia al valor material de las cosas, al valor económico, que es tan publicitario en estos tiempos y donde también no sé en otros países, pero acá los reclames, no es que estoy en contra de los bancos, a ver, pero sí como de una medida justa, en cuanto a una medida justa de uso, ¿no? Y cómo muchas veces hay con situaciones que, bueno, son como un poco manipulativos y contradictorios los mensajes que se envían, ¿no? En relación a este tema, y cuanto más mejor, y tiene que haber un montón de regalos, y tiene que haber un montón de comida, ¿no? Y ya también eso nos da pie a la otra demanda de esta época, que tiene que ver con, bueno, la Navidad, fin de año, se pasa en una casa sumamente linda, decorada, ¿no? Con un montón de familia a la mesa, una mesa servida con delicias arriba en ella, y una familia que está siempre sonriendo, que se lleva divino, que no hay roces, que no hay tensiones, que no hay problemas, que todos se quieren mucho y que cada uno contribuye a la felicidad del otro desinteresadamente. Bueno, y acá entramos en un pequeño conflicto. Primero, porque a veces caemos en idealizar el afuera, ¿no? Y por ahí si nosotros nos sentimos como un poco apocados, ¿no? O un poco sentidos en menos, ni hablar que estamos un poco angustiados, pensamos que por ahí en otra casa lo están pasando regio, ¿no? Y que soy yo, ¿no? Como la única o el único que está viviendo este momento, como si uno se sintiera, un dicho que capaz que también lo conocen, sapo de otro pozo, ¿no? Como que no encajo en este tiempo festivo, no encajo, mi familia no encaja en esta imagen de la familia que está deseosa de que llegue la fecha y se reúnen y comparten siempre, que puede ocurrir, pero también una familia tiene sus distintas etapas. Por ahí justo hay familias que en algún momento uno o varios de sus miembros están desencontrados por distintos temas, ¿no? En los que no han llegado a un acuerdo. Por ahí también se suscitan conflictos, ¿no? Intrafamiliares, el tema de las familias políticas, y bueno, y las familias pequeñas, ¿no? Pasa mucho también con familia. Me pasa también que acá en Uruguay tengo mi familia nuclear nomás, mis padres, 2 hermanos, un sobrino, porque el resto de mi familia, que igual tampoco somos numerosísimos, pero están todos en distintos países, ¿no? Entonces, bueno, contemplar que también cada uno tiene como su realidad, que quizás esa realidad puede ser transformada, ¿no? Que una situación se siga ahora no quiere decir que eso se va a mantener siempre, pero también aprendiendo a aceptar lo que uno tiene y no pensar que siempre el otro tiene todo resuelto porque quizá cumple, entre comillas, con esta demanda festiva de la gran familia que se reúne. Dice mi madre un dicho que me gusta mucho, que dice, cada casa en su mundo y el mío no es mejor, ¿no? Pero en esto, que tiene que ver como con no idealizar la familia del otro, tampoco idealizando la mía, simplemente por ahí aceptando lo que es,
que como decíamos, que una situación por ahí yo esté pasando un año, una época quizás un poco solo, no quiere decir que todos el resto de mis navidades o mis fin de años van a ser así. También las reuniones festivas no tienen que ser simplemente o solo con la familia, ¿no? También pueden haber amigos, hay reuniones en las que se congregan, digamos, vecinos, ¿no? Hay como otras posibilidades distinto a lo que esta época por ahí de un rango sociocultural nos dice que debería ser, y que por ende si no entramos en esa norma nos sentimos angustiados, como que no encajamos en esta época, que no hay disfrute para nosotros, ¿no? Otra de las demandas tienen que ver un poco como con una cuestión un poco mágico-mística, ¿no? Esta idea siempre de que, que se termine este año y como si a la medianoche, estilo Cenicienta, algo se va a transformar mágicamente y de repente todo lo que era problema, angustia, frustración queda resuelto, ¿no? Y en realidad nosotros lo que hacemos es como cerrar un proceso, más de un viaje terrestre alrededor del Sol, que otra cuestión, ¿no? Obviamente el paso del tiempo nos va marcando cosas, pero ojo con caer en esto de este componente mágico sin que uno tome decisiones, sin que uno tenga iniciativas y esperando que las cosas simplemente sucedan y nos sorprendan, que muchas veces es así, tenemos sorpresas en la vida, surgen imprevistos que nosotros no considerábamos, no esperábamos y que nos alegran, y nos sorprenden gratamente, pero bueno, también en la vida se requiere de uno tomar decisiones, no estar esperando quizás que otras personas o que de la afuera las cosas se resuelven mágicamente, o por una suerte de destino, ¿no? Sino que tiene que ver también con esto de, bueno, una tradición clásica, creo que es algo así como comer 12 uvas, bueno, eso no me acuerdo para qué era, pero usar determinado color de prenda interior para tener pareja, otro es esto de dar la vuelta a la mesa del comedor con una valija tantas veces. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, bajemos un poco a tierra las cosas. Yo me quiero ir de viaje. Bien, ¿estoy planificando un ahorro para que eso se pueda concretar? Estoy pensando ya en sacar la visa, por ejemplo, y hacer todos los trámites necesarios. ¿Cómo estoy organizando mis próximos meses como para que este viaje sea posible que yo lo realice? ¿No? Las cosas que tengo que dejar como organizadas antes, ya las tengo como en mira, las tengo presentes para poder hacerlo. Con el tema de una pareja. A ver, si uno consiguiera pareja simplemente por usar una prenda interior de color, creo que casi no habría gente soltera. Y más si uno sostuviese una pareja simplemente por seguir esa tradición, no habría divorcio, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, yo, como hombre, como mujer, estoy pensando en que quiero buscar pareja, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para poder hacerlo? Frecuento lugares donde puedo conocer otras personas, que puede ser en estudio, puede ser en un club, puede ser en distintos lugares, ¿no? Me muestro yo como abierto, por ejemplo, para entablar una conversación con alguien, o estoy como un poco medio cerrada, tratando de que el otro o la otra interprete que yo estoy disponible, pero sin yo mostrarme, pero sí. Y esto que parece como quizás un poco medio cómico, ridículo, pasa y pasa bastante, ¿no? Bueno, ¿qué cosas estoy trabajando en mí para que cuando llegue el momento en el que conozco una persona y querramos, ¿no?, dar un paso más allá y conformarnos como pareja, qué cosas estoy trabajando en mí, de mi historia, de mi forma de ser, que me pueda beneficiar no solo a mí, sino también a esta nueva unión, ¿no? Entonces tiene que ver con esto de bajar como las cosas a tierra, asumir como ciertas responsabilidades, ¿no? Ver qué cuota tenemos nosotros que ver en esto que nosotros queremos, porque supone que yo no puedo estar pidiendo algo, pero sin hacer nada para que eso suceda, ¿no? Entonces tiene que ver como un poco más como con esta cuestión, ¿no? Y otro gran tema es que a veces circula como una alegría que es demasiado exacerbada, ¿no? Y entonces, bueno, acá mucho en Uruguay no pasa porque en general a esta altura en medio circula bastante como el mal humor y el cansancio del año, entonces eso quizás no pasa siempre,
pero esta idea de que en las festividades uno tiene que estar feliz, radiante, y si no es un mal agradecido, y si no, no valora lo que tiene, y, ay, bueno, pero tal cosa ya pasó, ¿no? Y a veces tenemos un conflicto con poder darle lugar a los duelos, el lugar que les corresponde, los duelos no solo de pérdidas personales, que en estas épocas también tocan mucho, ¿no? Cuando hubo un fallecimiento en la familia, o de un amigo, ¿no? Cuesta la primer Navidad, la primer fiesta, el primer Año Nuevo, el primer cumpleaños, ¿no? Ni hablar si también coincide con, no sé, los días Día del Madre, Día del Abuelo, Día del Amigo, ¿no? Cuesta mucho y lleva un proceso. Entonces no podemos decirle a alguien, en general humanamente tenemos como esta necesidad de ante el dolor del otro y la angustia nos cuesta como sostenerlo, y tratamos como, bueno, como la papa caliente, ¿no? Como de, bueno, de pasarlo rápido, o caemos en frases quizás sin la intención de lastimar, pero a veces caemos en estas frases de, bueno, esto ya pasó, bueno, vos tenés que salir adelante, bueno, pero vos hubieras querido que fulano o sultana o te viera así de esta forma, ¿no? Y tiene que ver con poder humanizar un poco más el dolor, los procesos, que hay cosas que llevan menos tiempo, hay otras que llevan más, sobre todo en esto de las pérdidas, y pasando a otro tipo de duelos, ¿no? Duelos quizás por esto, por una pérdida de un trabajo, que era un sustento para una casa. Otro tipo de pérdidas, ¿no? Por ahí me pasó mucho este año de tener amigos que ya estaban con todo el casamiento organizado, literalmente todo, y de repente fue como, no se puede. Después con el tiempo un poco que permitieron algunos civiles, pero solamente la pareja que se casaba y los dos testigos nada más, otros que directamente tuvieron que cancelar todo, ¿no? Entonces, bueno, eso también son como algunas pérdidas, un momento que por ahí la pareja estaba esperando hace mucho tiempo, que venía organizando, confirmando, con toda una expectativa, toda una emoción de compartir ese momento con amigos, con familia, y de repente todo eso quedó para otro momento, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, es sumamente saludable y es un principio de salud mental, actuar acorde al momento que yo estoy viviendo. Sería muy ilógico e insano yo estar, por ejemplo, procesando un duelo y tener que fingir que estoy bien, o que estoy alegre, o que soy el alma de la fiesta, ¿no? Entonces, es sano, y ahora lo vamos a comentar, me voy a apurar un poquito porque entre una cosa y otra me queda un poquito atrasada, pero esto, ¿no? Es sumamente sano darle lugar a los procesos. Y vamos a tirar algunos mitos que vamos a ver ahora después, ¿no? Pero bueno, hasta lo que vimos acá, ¿no? Nos despierta como algunas preguntas, ¿no? Para que cada uno pueda reflexionar, hacerse y quedarse pensando, ¿no? Que hasta ahora, como venimos viendo, vivimos todo este proceso de contextualización, no solo de cierre de años, sino también de este año, en 2020, con todo lo que viene ocurriendo. A todo esto le sumamos como estas demandas, ¿no? Que surgen en esta época del consumo, y sos lo que vos tenés, y bueno, y esto de esperar que de repente las cosas se resuelven, o todo lo que yo no he logrado sentir que no va a ocurrir, esto de tener que estar como con un ánimo festivo cuando quizás hay momentos que no, y que ameritan todo lo contrario, esto de los ideales de las grandes familias numerosas, reunidos en la mesa, donde no hay conflictos y todos disfrutan. Bueno, pensando un poco hasta acá todo lo que vimos, ¿en qué momento nos damos el tiempo para procesar y asimilar lo que estuvimos viviendo? Si siempre seguimos como en esta rosca del hacer, del coordinar, de organizar, de esto, del otro, de estar presente en todo, ¿en qué momento paramos para darle a nuestra mente, a nuestra cabeza, a nuestra psiquis, a nuestro cuerpo el descanso necesario, de poder hacer como una reflexión, bueno, cómo me siento, cómo estoy, poder evaluar los tiempos, priorizar actividades? Porque tenemos esta idea de que tenemos que tener la agenda llena, completa, y de que todo lo que se nos ofrece o se nos invita tenemos que decir que sí, porque a veces cuesta decir que no, y más si hay una presión del otro lado, ¿no? Entonces, tomarse el tiempo, priorizar qué realmente es importante para mí en este momento, qué es importante para mí y para mi familia en este momento. Y priorizar también es elegir sobre otras posibilidades.
Y también entender que aparte quizás de las miradas que yo tengo sobre un tema, por ejemplo esto de, bueno, ¿qué pasa en estas familias donde por ahí hay algunos conflictos, algunas tensiones, o que es una familia por ahí que se acaba de separar y están los hijos y que dónde pasan, ¿no? Bueno, ver qué otras posibilidades hay, qué otras posibilidades puedo vivir en este tiempo, aparte de la sobrecarga, aparte del agotamiento. Bueno, ¿qué otras formas hay de vivir este tiempo que sean más sanas para mí y para mi familia, ¿no? Y tiene que ver con poder desacelerar la vida de estas exigencias y sobrecargas sin sentido, porque muchas cosas no las autoexigimos nosotros como personas, como cultura. Bueno, hay que hacer esto, hay que comprar esto, hay que tener esto, hay que decorar todo esto. Y son exigencias, hay que cumplir con cada reunión, con cada despedida de año. Bueno, no, son exigencias que nos ponemos nosotros mismos. Tengo que hacer la comida riquísima, porque si no queda riquísima, aquella después me va a criticar, aquel va a hacer, ¿no? Es como esto de poder bajar un poco a tierra, evaluar realmente qué es lo que tiene sentido en esta etapa, ¿no? Y aquellas cosas que lejos de traernos disfrute nos generan malestar, no solo individual, sino también grupal, ¿no? Y ahora que vimos todo esto, pensando un poco en lo que es la angustia y la ansiedad, ¿no? Que son, la angustia es una emoción humana, igual que la ansiedad, pero la angustia es como la más universalmente vivida, ¿no? Y ambas, que no son opuestas, van bastante de la mano, tienen que ver como con respuestas emocionales y adaptativas a distintos niveles, ante distintas situaciones, ¿no? Que ante el peligro uno reacciona con estas emociones. Ahora, todos manejamos un nivel de ansiedad normal que precisamos para la vida diaria. Esto de, por ejemplo, ponernos a cocinar y cada rato tener que estar mirando el horno, a ver si ya está, hay que sacarlo, tengo que dar vuelta al... Bueno, hay una cuota de ansiedad básica que nosotros precisamos también para funcionar y poder hacer distintas cosas. El tema es cuando esta respuesta es sobreadaptativa, es decir, no hay un peligro real que por ahí dispare este nivel de ansiedad o de angustia, o por ahí tiene que ver como con una sobrecarga que vengo arrastrando, quizás a través de una herida por algo ocurrido que todavía no pude elaborar, y en estos momentos es como esta como sobrecarga de ansiedad o de angustia que me desborda. Entonces, a medida que yo conozco qué es lo que me ocurre y por qué, esto que hablamos también de contextualizar, me ayuda a entender y intervenir adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, primero por hacer una pausa y salir del piloto automático de pensar, de tener que gestionar todo, de tener que sentir que tenemos que poder con todo, ¿no? Bueno, no, esta es una ilusión esta ilusión de omnipotencia. Bueno, no lo podemos todo, y tenemos que priorizar, y tenemos que cuidar nuestro tiempo, cómo lo manejamos, cómo lo administramos, qué cosas tenemos que decir que sí, y a cuáles otras tenemos que renunciar y decir que no en pro de nuestra salud. Entender que las emociones no son hechos perpetuos, que yo me sienta angustiado ahora, que yo me sienta enojado ahora, no quiere decir que esto es algo, esta emoción es un hecho real. Yo me pude haber enojado porque pienso que quizás tal persona, por ejemplo, no me saludó porque se quiso hacer la que no me dio, por ejemplo, algo bien común, ¿no? Entonces yo me enojo, eso me dispara el enojo, por alguna razón me dispara por ahí. Pero después yo descubro que la persona realmente no me vio. Y por ahí pasó la vista, pero no me vio. No fue su intención no registrarme o ignorarme. Entonces, ahí tenemos que tener ojo con las emociones, porque las emociones son cambiantes, son fluctuantes, y no podemos hacer de cada emoción que tenemos un hecho como real y confirmado, ¿no? Entonces tenemos que tener ahí un equilibrio de las emociones, que las emociones, como dijimos, no son buenas ni malas, nos ayudan a dar respuesta a situaciones de la vida. Pero ojo, no creernos que cada emoción es nuestra verdad absoluta, porque el otro puede tener otra mirada sobre el hecho y ahí entramos en conflicto, ¿no? Pero igual aún así es importante registrar estas emociones, sobre todo aquellas emociones intensas que perseveran, ¿no? Bueno, a ver qué puede estar pasando que yo respondo o estoy respondiendo siempre de esta forma, siempre enojado o enojada, irritado o angustiado, ¿no? Bueno, ahí tenemos que prestar atención. Entonces esto que decíamos, ¿no? También a veces estas emociones, que son un poco más intensas, que no son negativas, se les llama emociones displacenteras, porque justamente son opuestas al disfrute que nos trae la alegría, la armonía, la tranquilidad. A veces estas emociones tiñen nuestros recuerdos y hacen que nos enfoquemos pensando en el pasado solamente en aquellas cuestiones
malas o difíciles, ¿no? Entonces tenemos que tener ojo porque a veces las emociones tienen nuestros recuerdos y nos quedamos con una idea parcial de lo que fue toda la realidad. Nos quedamos solo con aquello, lo malo, ¿no? Ser pacientes para tolerar y sostener los procesos de duelo. Esto es un poquito de lo que hablábamos en la anterior y como estamos un poquito corto de tiempo, no me voy a detener tanto porque ya lo mencionamos, ¿no? Esto de que es sano y necesario querer tomarme un tiempo para recuperarme. Y quizás sí, en una reunión de fiesta, aunque sea Navidad, aunque sea Año Nuevo, por ahí no me reúno con la familia. Sobre todo a veces sí hay como demasiadas tensiones y es un lugar quizás en el que no puedo pasar bien, que siempre reiteradamente hay un conflicto, o quizás no, pero yo no me siento anímicamente bien, quizás estoy pasando por una pérdida, por un momento difícil, y preciso pasar un tiempo de otra forma, es totalmente válido y necesario, ¿no? Esto de poder uno escucharse y darse el lugar que también uno va precisando, ¿no? Esto que hablábamos hoy, cómo puedo vivir este tiempo de una forma más saludable, a veces tiene que ver con tomar este tipo de sesiones. Asumir la frustración como parte de la vida. Bueno, esto que es lo más difícil y este año se está dando una lección intensiva, a más no poder, y no es fácil hacer todo este manejo de frustración, de entender todo aquello que no se dio, pero también tenemos que pensar que hay algunas cosas que no se dieron y no quiere decir que no se van a dar, quizá quedan para más adelante y hay que postergarlas. Otras cosas realmente no se dieron y no se van a dar, pero bueno, que nuestros planes, nuestra esperanza no muera en eso, sino, bueno, ¿qué puedo hacer con esta situación, no? Después que me dio un tiempo para procesar lo vivido, para poder expresarme, conectarme con cómo me estoy sintiendo, bueno, pensar que este no es el punto final de mi vida, ¿qué puedo hacer con esto? De hecho, surgieron en esta pandemia situaciones de vida tremendas, donde las personas han reinventado y, no sé, han de la nada creado un negocio, bueno, y un montón de situaciones que sin recursos ninguno y en situaciones muy delicadas, dieron vuelta a su realidad, ¿no? No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que es una receta mágica, pero esto de que no sea yo el que le doy el punto final a mi vida en este momento, ¿no? Y esto de poder seguir adelante y ver que también otras cosas van a seguir pasando, cosas agradables, cosas buenas. Lo que pudo ser, viceversa, lo que es, ¿no? Esto de, bueno, en algún momento uno añora lo que pudo haber sido, los planes y todo, pero llega un momento que depende de que nosotros, bueno, aceptemos la realidad que tenemos, porque es sobre esta realidad sobre la que podemos hacer algo, ¿no? Y esto también es un principio de salud mental, bueno, hay esto, hoy hay esto, yo hubiera querido, y sí, y es válido, pero hoy lo que hay es esto, bueno, yo puedo hacer algo con lo que tengo, no con lo que hubiera querido, lo que no fue. Lo que depende de nosotros y lo que no. Hay cosas que dependen de nosotros, pero hay otras que no. Entonces entender que también nuestro actuar, nuestro accionar tiene una limitante, que no lo podemos todo, pero que hay muchas cosas que sí. Entonces encontrar ahí como el equilibrio, la sabiduría para bueno, ver qué cosas sí dependen de mí, en qué cosas yo puedo actuar, puedo incidir, puedo intervenir y aquellas que no, ¿no? Y plantearnos metas y objetivos realistas en cuanto al tiempo, a la disposición nuestra, a los recursos que tengamos, ¿no? Objetivos y metas realistas en esto, de bueno, no esperar de un momento al otro poder cambiar todo, mejorar todo, que esta situación pase rápido, que mi dolor o mi angustia o mi ansiedad, porque quizá tiene que ver como con un proceso, que no va a ser enseguida, ¿no? Y bueno, y reflexionar, como decíamos, qué es lo central para mí en nosotros estas fiestas, y termino con estas últimas ideas, ¿no? Lo importante que es poder hablar con alguien de confianza sobre cómo me siento. Una relación de confianza con un amigo, quizás un vecino muy cercano, algún familiar, pero también no descartar la ayuda de buscar una ayuda profesional, ¿no? En aquellos casos donde la angustia y la ansiedad aparece reiteradamente y termina acaparando otras áreas de mi vida en las que antes, bueno, yo me podía desenvolver con naturalidad y ahora siento que en todo me cuesta y que no es algo momentáneo o como motivo de una crisis, sino que es algo que se repite y se hace constante. Gestionar esta necesidad de estrechar vínculos en una época que nos trae nostalgia, quizás también por pérdidas, pero también por esta pérdida del contacto físico con el otro, de la cercanía, de todas las actividades que tuvimos que dejar pausadas y posponer, ¿no? Bueno, pero buscar la forma creativa de cómo puedo contactar con el otro, cuidándome, cuidando al otro. En este sentido, Internet ha sido un recurso valioso, obviamente no es el único, tiene sus carencias y de forma limitada,
pero apelar a nuestra creatividad, ¿no? A ver de qué formas me puedo contactar con otros. Ofrecer recursos personales y o materiales con los que cuento para colaborar con una causa, la que sea, quizás algún área que me guste. Acá en Uruguay, por ejemplo, surgió mucho hacer grandes comidas a nivel un poco masivo, ¿no? Entre distintos vecinos y demás, para poder llevar un plato de comida a personas que estaban en situación vulnerable, de recursos económicos, sociales. Y hay un montón de otras causas, ¿no? Algunos vecinas que se han ofrecido a cuidar a los niños en un edificio para los papás que puedan ir a trabajar. En fin, hay un montón de cosas que podemos hacer y ese servicio nos enriquece y también nos ayuda a dar cuenta de que podemos hacer algo con nuestro tiempo, algo valioso y algo que también nos enriquece a nosotros cuando servimos. Continuar realizando actividades que disfruto, las que sean, en casa, bueno, que el disfrute pueda estar en todas aquellas actividades que pueda proponerme. Lo que sea, si está relacionado con el arte, con pintar, con dibujar, no sé, con hacer gimnasia, aunque sea en casa, obviamente no es lo mismo, pero seguir alimentando esa beta de un hobby, una actividad que yo disfrute mucho, y bueno, con otros arreglos, con otras modificaciones, pero seguir apelando a eso, a realizar cosas que también a mí me agraden y que me hagan bien, ¿no? El humor como motor de la resiliencia, y no hay con qué darle, el humor es todo, el humor nos salva de cuántas situaciones, ver películas de humor graciosas, ver stand-up, que hay un montón, leer libros de chistes, series que sean sumamente disfrutables. Bueno, el humor, ¿no? El humor es lo que también nos ayuda. Prestar especial atención a la forma en cómo conecto con mis emociones y pensamientos, esto que decíamos, ¿no? Los pensamientos, cuando nosotros tenemos una emoción, automáticamente se generan pensamientos en relación a esa emoción. Lo que decíamos, hoy por ejemplo, me enojo con alguien y bueno, mi pensamiento, para ponerlo en ejemplo, es, bueno, para mí que no me saludó porque no me quiere y se quiso ser el que no me veía. Entonces, ojo con nuestras emociones y cómo conectamos con nuestro pensamiento. Tomémonos el tiempo de reflexionar, de aclarar con nosotros mismos, de aclarar con otras personas, ¿no? Porque podemos estar creando como una realidad paralela a la que en realidad es, y eso solamente nos trae más complicaciones, nos genera conflictos, y obviamente eso también trae disgustos a nuestra vida, ¿no? Bueno, y asimilar la idea de que no vamos a salir ilesos de este contexto, ¿no? Creo que es como un poco también parte de la aceptación y de la flexibilidad como cualidades que precisamos para la vida, ¿no? Entender que hay pérdidas materiales, pérdidas de situaciones, pérdidas de deseos, de proyectos. Es como este proceso de duelo, ¿no? Pero recordar que también cada uno de nosotros tenemos fortalezas, ¿no? Tenemos recursos internos que nos permiten hacer frente a esto, que no quiere decir que en un momento no me sienta en medio de una crisis, que no me haya angustiado tremendamente, o que la ansiedad por ahí no haya acaparado mi vida en este momento o en alguna circunstancia, pero pensar que nosotros también tenemos una resiliencia que nos ha permitido llegar hoy día a este día de nuestra vida, ¿no? Que tenemos experiencias de vida de otras situaciones, no como esta, pero de otras situaciones en las que hemos logrado salir adelante con recursos internos, esos recursos propios de cada persona, con vínculos que han sido nuestra red y nuestro sostén, ¿no? Entonces, es verdad, hay pérdidas, hay momentos que han sido tremendamente desafiantes y angustiantes y trágicos, podemos decir, claro, pero ese no es el punto final, lo que decíamos hoy, ¿no? La esperanza sigue adelante, ¿no? Y hay muchos también testimonios de vida que también nos pueden ayudar a confirmar eso. Entonces cierro con esta pregunta para quedarnos pensando, ¿no? ¿Qué decisiones puedo tomar hoy o puedo tomar en este tiempo para vivir esta época de una forma más saludable? Pensando, ¿no? en todas esas demandas de la cultura, pensando en este tiempo tan particular que hemos vivido. Bueno, ¿qué decisiones puedo tomar yo hoy, siendo responsable de mi vida, entendiéndome como el actor principal de la misma y que por eso mi voz tiene voto, y que yo también puedo reorganizar cosas, áreas de mi vida, y que esos cambios también parten por mí, y que no necesariamente precisan ser cambios gigantes, que eso es de lo que nos atemoriza, de pensar en cambiar, de tomar decisiones, sino como en cosas pequeñitas, que es lo que nos pueden ayudar a vivir de esta forma un tiempo más saludable. Y bueno, con esto finalizo la presentación. Muchas gracias a todos los que están del otro lado
por compartir con nosotros este tiempo. Y bueno, si bien fue como medio las corridas a lo último, pero espero que haya sido productivo y que les haya dado alguna herramienta quizás. Muchas gracias, Bueno, sin Fernanda. duda, ahí va. Sabés, tenemos una pregunta, en realidad, Bien. y creo que sería muy lindo que la puedas contestar. La persona pregunta, ¿la depresión después de ser curada puede volver? Sí, bueno, nosotros hoy más que nada el tema era sobre angustia, como angustia general, y no tanto como depresión, más como más como un síntoma estructurado, ¿no? Es decir, como una constante. Y eso depende, va a depender de muchos factores, por eso no puedo dar como una respuesta concluyente, pero eso va a depender de muchos factores. Hay personas, por ejemplo, que sí, que precisan tomar, por ejemplo, algún tipo de antidepresivo de una forma prolongada, porque quizás hay determinadas estructuras de la personalidad que se fueron desarrollando por distintos acontecimientos, por ahí orgánicos, pero también de contexto, de ambiente, de historia de vida, que hacen sí que por ahí la persona tenga como un estado depresivo más crónico. Hay otras que no, que tiene que ver con un momento de la vida en el que se transitan determinadas cuestiones y aflora de esa forma. En realidad los casos de personas con depresión crónica son los menos, no tengo las cifras ahora, pero son los menos. Es una posibilidad, pero, y también lo digo, si a la persona en algo le ayuda y también le anima, no sé cuál será bien el caso, pero simplemente para mencionarlo, tengo más de un conocido que hace décadas toma antidepresivo y tiene consultas regularmente con el psiquiatra por una depresión crónica, pero la persona vive maravillosamente. ¿Por qué? Porque precisa esa regulación, que en parte también es química, a nivel de neurotransmisores y sustancias químicas que se producen en el cerebro. También pueden haber otras cuestiones como historia de vida que se juntan y en ese combo provocan eso, pero también sacar como un poco el temor y los mitos a esto de la medicación. A ver, no es medicar por medicar, pero en la medida de las situaciones que lo ameritan y se precisan, pensar en esto de naturalizarlo, normalizarlo como una enfermedad, por ejemplo, como una persona que es diabética, ¿no? Y aquellas personas que, por ejemplo, todos los días precisan inyectarse a sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, y a nadie se le ocurre decir a una persona que es diabética, ay, no, esto es por un tiempito, déjate de... No, porque la persona se muere, ¿no? Con una depresión quizás no pasa, exactamente eso, pero tiene que ver con esto de naturalizar y entender que hay cosas que son para un tiempo, para una etapa determinada, pero otras que quizás nos van a acompañar toda la vida o gran parte de nuestra vida, y que eso no es un motivo ni de estigma, ni de vergüenza, ni de temor. Siempre es importante consultar con un psicólogo de cabecera o psiquiatra de cabecera, si hubiera en este caso, para hacer el seguimiento, para poder ir evacuando dudas, poder ir conversándolo y que él va a ir indicando cómo hacer todo el proceso. Muy bien. Y tenemos una más, bien interesante, ¿eh? ¿De qué manera se puede profundizar o abordar el tema de la falta de regalos por temas económicos con los niños? Bien, ¿Se entendió? O sea, ¿cómo explicamos a los niños cuando, bueno, por cuestiones económicas no vamos a tener que regalarles, ¿no? Y por ahí ven a los compañeritos que tienen la bicicleta, tienen, no sé, cosas grandes. Entonces, ¿qué podemos explicarles ahí? Bueno, ese es un gran tema que antes de hablarlo con los niños lo tenemos que gestionar nosotros. ¿Por qué? Porque uno desde chiquitos, a ver, a mí también me lo contaron, obviamente, asumo que en esta charla no hay niños y lo podemos hablar libremente, a uno de chiquito le dijeron, Papá Noel es mágico, en una noche recorre todo el mundo y entrega todos los regalos. Y entonces ahí el adulto ya arrancó la historia perdiendo, porque si una persona es mágica y nos puede dar todo lo que pedimos y recorrer todas las chimeneas del mundo y las casas del mundo en una noche, ¿cómo no me va a poder traer esto? Entonces ahí es como un desafío para uno, bueno, ver cómo resolvemos esto, porque para el niño también es una contradicción, pero no es mágico, pero no tiene su propia fábrica de juguetes donde tiene duendes y todo tipo de criaturas que lo ayudan a crear cosas. Entonces como que no
no cobró la pensión, Papá Noel no puede gestionar, ¿no? Los juguetes, ¿qué pasó ahí? Ujú. Y eso es como bien interesante. Ahora, depende de la edad del niño, por eso no puedo dar tampoco una respuesta concluyente, pero quizás sí algunas orientaciones que puedan llegar a servir, ¿no? Depende de la edad del niño, ¿no? Y del nivel de lo que el niño pueda recibir y entender, y por ende de las palabras o de la forma que uno le va a explicar, ¿no? Viene circulando en las redes hace un tiempo, ¿no? Como un meme, calculo que el término es plural y conocido en distintos países, que esto, ¿no? Bueno, este año Papá Noel no va a poder pasar porque es persona mayor, persona de riesgo, ¿no? Y bueno, y quizás tiene que ver con un poco con esto. Por eso decía, depende de la del niño. Quizás se puede llegar a plantear esta idea, bueno, ¿no? Este tiempo fue un tiempo delicado, esto de ayudarlo como al niño a ver otras realidades, acorde a lo que puede procesar y no darle sobreinformarlo, ni contarle eventos más trágicos de lo que su propio, de lo que sus emociones, su intelecto puede llegar a procesar sin un monto de angustia amplio. Esto de que, bueno, pasaron distintas cuestiones, muchas familias no pudieron salir a trabajar y demás, entonces, bueno, a veces los papás ayudan a Papá Noel con algunas cosas de los juguetes, porque para él es mucho, y este año, bueno, Papá Noel decidió que se pueda nomás este año, a ver, vamos a tener que elegir una o dos cosas, ¿no? Porque pasaron muchas situaciones complicadas, entonces, bueno, Papá Noel también está ayudando en otras cosas a los países, y este año, no sé, esto es algo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Por eso digo, no es una respuesta concluyente, es como una orientación quizá de alguna ocurrencia que podemos tener, también entendiendo que los niños son rayos, y que enseguida nos preguntan cosas que nos interpelan o nos dejan como sin saber bien qué responderle, ¿no? Por eso decía, si es un niño más pequeñito, esta historia, ¿no? Sobre la fantasía, sobre Papá Noel, seguramente la familia la quiera sostener un tiempo más. Ahora, si ya está un poquito más en edad, bueno, capaz que es un año complicado para que el niño haga otro tipo de duelo con esto de quién es Papá Noel en realidad, pero un poco por ahí, trabajando, sin dar como mucha de información, porque eso nos va a terminar trancando y van a surgir más preguntas, y por ahí uno no va a saber cómo sostener el resto. Pero en esto, ¿no? Como ayudarlo a entender como otras situaciones, otras realidades, que este año es un año muy especial, que en vez de dedicar tanta plata, por ejemplo, y tiempo en hacer como distintos juguetes y cosas, bueno, se va a estar usando para ayudar a los distintos países y las familias que estuvieron un tiempo sin trabajar. Depende de la edad que tenga, porque si por ejemplo tiene 3 añitos, quizá todo esto no se le vaya a explicar. No sé si aportó un poco la idea o aclaró, pero básicamente también tiene que ver con una actitud adulta, que esto que hablamos hace un rato, de cómo me enfrento yo ante los regalos del niño. Porque un niño, por ejemplo, que se vuelve sumamente demandante, no es porque haya nacido así, no es como un instinto el demandar cosas materiales. Por ahí también tiene, no digo que sea el caso de esta persona que consulta, obviamente, pero tiene que ver con lo que el adulto propone, lo que el adulto ofrece. A veces pasa que dicen, ay, pero me pide esto y me pide esto. Bueno, pero vos cedés y muchas veces facilitás eso, entonces después el niño aprende que pide, y el adulto se siente como exigido de tener que responderle, pero eso tiene más que ver con una postura adulta que con la demanda del niño. Perfecto. Y tenemos la última, y con esto vamos cerrando. ¿Qué podemos hacer cuando, por ejemplo, en un momento que se tiene que estar feliz, como la cena navideña, tú solo piensas cosas negativas y tienes mucho miedo y no disfrutas cómo lidiar con eso? Y no disfrutas cómo lidiar con eso, ¿no? O sea, cuando uno... Hay que aparentar, creo que un poco ya hablaste de esto, ¿no? Capaz que es para redondear. Sí, que esto que culturalmente, y esto creo que no hay como un país, una cultura que se libre, ¿no? Esto que decíamos hoy, las emociones displacenteras, que no es que son negativas, porque las emociones dan cuenta y responden a una situación que uno vive, pero estas emociones displacenteras, lo que tiene que ver con la tristeza, la angustia, la preocupación, el enojo, la irritabilidad,
son más difíciles de manifestar, ¿no? En general todo el mundo está pronto para escuchar ay, no sabes qué contento que estoy. Ahora, cuando uno dice, ay, estoy mal y preciso, bueno, realmente son menos las personas que por ahí están disponibles para sostener mi relato de qué es lo que me pasa, para poder escucharme, y más hoy día que no hay tiempo para nada, ¿no? Y uno siempre pregunta como cliché, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Por ahí te está pasando de todo en ese momento, por ahí, no sé, pero está como esta cosa, es ya como estándar, ¿no? Sí, todo bien, ¿no? Entonces, si tenemos un problema humanamente para reconocer las emociones y darles un lugar y aceptarlas. Y esto pasa mucho lo que hablamos hace un rato, la contradicción de soy yo que estoy mal por estar angustiado o estar enojado o estar triste o estar elaborando un duelo, una pérdida en algún área de mi vida, justo en una época donde supone que uno tiene que estar radiante, cantando villancicos todo el tiempo y cocinando como un desenfrenado, galletitas, no sé, y tirando luces por toda la casa y confeti. Bueno, no, tiene que ver que uno por ahí puede estar viviendo distintas cuestiones de la vida personal, y que bueno, no van a tono con la actividad, con la época, pero no soy yo el que me tengo que poner tampoco a tono con, no es la época la que se tiene que poner a tono conmigo. Si yo estoy angustiado, estoy mal, estoy procesando una situación, listo, no tengo que pedir perdón por estar sintiéndome así. Ahora sí es importante, y a veces ahí es donde pasa mucho el sentimiento de soledad, no pasa tanto por no tener personas a las que recurrir, sino el sentir que no le puedo expresar al otro cómo me siento, y lo que pasa dentro de mí, como si estuviera viviendo una realidad paralela en mi interior, ¿no? Y eso sí, intensifica esa sensación de soledad, y por ahí no, por ahí tengo amigos o tengo algún familiar o alguien, un compañero de trabajo con el que tengo un vínculo cercano, con el que tengo un grado de confianza y de apertura emocional, que si yo le cuento cómo me siento, seguramente me va a sostener y me va a acompañar y me va a escuchar. Yo siempre digo que uno para las buenas disfruta, pero para las malas uno precisa ser, esto suena un poco cursi, pero es bastante real, el mejor amigo de uno mismo. Porque en las malas yo tengo que saber qué puedo hacer y no ser yo el que cabe el pozo para hundirme a mí mismo. Entonces, si yo me doy cuenta que hace tiempo estoy angustiado, que tengo una sensación de temor, que tampoco se la puedo adjudicar a un hecho específico, o me ocurrió algo que siento que me cuesta mucho hablarlo, bueno, buscar ayuda. Primero buscar a alguien cercano de confianza, con el que poder hablar y hacer como esta, ¿no?, descarga, esta ventilación de emociones y todo eso que me tiene acongojado. Porque muchas veces también cuando lo hablamos con alguien y lo exteriorizamos, vemos las cosas de otra perspectiva y no tan oscuras quizá como las veníamos sintiendo dentro nuestro. Ahora, si esto aún así persiste, no tener dudas en consultar quizá precisamos también, aparte de tener un sostén de algún familiar o amigo, consultar con un profesional de la salud mental, ¿no? Desmitificando un poco esto de, bueno, pero uno va al psicólogo si está muy mal o si está... No, tiene que ver con esto, con por ahí hay cosas que yo en este momento me doy cuenta que no puedo gestionar solo, o que incluso con el apoyo de familia y amigos me doy cuenta que no es suficiente, que preciso otros recursos, otras herramientas, y no tener temor a poder consultar, porque es también un proceso. Y me pasa mucho a mí en la consulta con pacientes que cuando recién llegan a veces está como todo este temor, primero de conocer al profesional, ver cómo va a ser la relación, qué es lo que va a ocurrir en esos encuentros, y es un antes y un después cuando empiezan a cuando están como con un proceso un poco más avanzado. A veces son consultas concretas que uno precisa con un profesional, otras veces sí se precisa un proceso. Pero es totalmente diferente la diferencia cuando recién llegan con un montón de cargas y de cuestiones, y a medida que eso se puede ir como organizando, ordenando, dándole un lugar desde la palabra, desde la contención de la emoción y demás, y poder ir trabajando ciertos temas que para la persona es como el cambio radical en su calidad de vida, y poder volver a disfrutar de cosas que antes por ahí no, bueno, y en fin, ¿no? Esto es siempre animarse a hablar y no quedarse uno con todo eso guardado adentro. Bien. Bueno, Fernanda, un placer haberte escuchado. Creo que todos, esto podríamos seguir
hablando mucho más, pero bueno, por mi parte me empiezo a despedir. Así que le voy a pasar la palabra a mi compañera Marianela también para que pueda hacer lo mismo. Sí, muchas gracias, Fernanda. Excelente tu exposición. Hemos aprendido muchas más cosas y herramientas para manejar esta ansiedad y este estrés, ¿no es cierto? Que muchas veces sobrepasa a las personas. Mira, como hay una pregunta, la última de la señora, parece que es Beni, los invitamos a todas las personas que estén angustiadas, estresadas, que quieran conversar, que visiten nuestra plataforma digital, vivenciar.net. Hay personas que los pueden atender, conversar con ustedes y completamente confidencial. Así que los invitamos también para que utilicen los otros programas que tenemos a vuestra disposición. Quiero despedirme con algo que estábamos hablando del humor. Y una humorista muy famosa, norteamericana, la señora Erma Bombeck, tiene una frase muy interesante que siempre la repetía, decía, la preocupación es como una mecedora, te da algo que hacer, pero nunca te lleva a ninguna parte. Interesante. Así que, amigos, nos despedimos y esperamos verlos y invitarlos para nuestra próxima charla, que nos vamos a poner de acuerdo si vamos a tener vacaciones en enero o febrero, pero sí partimos en marzo nuevamente. Muchas gracias. Bueno, Bueno, yo me por mi parte, despido. un gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Muchas gracias por abrir, ¿no? Uno con el tema de Zoom tiene que abrir su casa y espacios de su vida íntima para poder justamente poder concretar encuentros así que bueno, gracias por este tiempo y fue un gusto para mí también compartir con todo el equipo de Vivenciar. Muchas gracias, Fer. Estamos muy contentos de haber podido tener este espacio. Y yo quiero cerrar con una pequeña frase, un pequeño texto bíblico que son palabras de Pablo, inspiradas por Dios, que dicen así, en 1 de Pedro 5:7, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y ese Él es Dios. Y Dios nos dice y nos pide que todas nuestras angustias las depositemos en Él. Ya sea lo chico, lo grande, lo terriblemente insoportable, las cosas sentimentales que nos pasan, las frustraciones de no haber alcanzado cosas este año, lo laboral, lo material, lo que tiene que ver con nuestra familia y los conflictos que tenemos ahí, todo eso el Señor nos pide que lo dejemos en Él, que descarguemos. Entonces, la invitación es que puedan buscar a Dios íntimamente, y puedan también en oración pedirle esto, que Él se haga cargo de eso, porque Él tiene cuidado de nosotros, y confiemos en sus promesas, Él se va a hacer cargo de eso, que podamos tener esta Navidad una perspectiva nueva, de este nacimiento de Jesús que viene este año, y que nos habilita cosas nuevas también, y que Él quiera hacerse cargo de las cosas del pasado y las cosas que están siendo complicadas en la vida. Así que esa es mi reflexión final para dar las gracias también a Fernanda y a todos los que están por acá. Y bueno, nos estaremos viendo brevemente en un tiempo más. Acuérdense del formulario, está el link todavía por ahí. De cualquier manera, esta charla la vamos a grabar y la vamos a estar reenviando, vamos a poder verla en YouTube, así que vamos a seguir conectados por estos medios digitales, ¿sí? Les mando un gran abrazo a todos, que Dios los bendiga mucho en este tiempo de Navidad y Año Nuevo. Gracias, Fer. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Chao. Chao, chao. Adiós. Chao.